Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Los campechanos, amigos, tuvieron una manera muy campechana de protestar en contra del gobierno de la 4T. Y lo hicieron con un desfile de mojigangas o de disfraces, por así decirlo, mostrando de manera sarcástica lo que ellos ven dentro de la corrupción de la 4T. El pueblo se divirtió, como lo van a ver, pero al caer la oscuridad de la noche, llegó la represión policíaca y militar. Vean cómo les fue. ¿Ustedes quieren 6 años más de represión y de dictadura? Piénselo bien. Buenas noches, amigos. Buenas tardes en Santiago de Chile, donde se encuentra el productor, cineasta y analista Arturo Opazo, un gran amigo de este programa. Trabajamos juntos en Turner Network Television en una infinidad de proyectos y qué mejor que él que nos dé un análisis de lo que está pasando en Chile, porque hace algunos días afuera del Palacio de la Moneda hubo casi un millar de personas expresando su apoyo al presidente salvadoreño Bukele, diciendo que en Chile se debería de hacer lo mismo para acabar con las pandillas y los narcotraficantes. También, pues lamentablemente falleció el expresidente Piñera. ¿Qué fue lo que pasó, Arturo? Bienvenido. Hola, Francisco, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tuvo un accidente en helicóptero, se cayó, estaba de vacaciones en el sur de Chile y tomó su helicóptero con un día de muy mal tiempo y como a los 2 minutos capotó su helicóptero. Él fue el único que falleció, había más gente en el helicóptero. Qué lástima, Arturo, es lamentable la noticia. Y ahora en este momento, tú recuerdas, porque lo vivimos juntos, el señor Piñera pues era el socio mayoritario de un grupo televisivo muy grande, el cual tuvo que vender para poder ser presidente,
Y yo recuerdo que en Chile la Comisión Calificadora de Cine y Televisión tenía hasta miembros de la Iglesia Católica porque eran muy cuidadosos del lenguaje y las imágenes fuertes en los medios masivos. Y nosotros teníamos que censurar en cierta forma películas pues que tenían escenas fuertes para que pudieran transmitirse en Chile y contar con la aprobación de la Comisión Calificadora. De hecho, a mí me mandaron hasta un libro que parecía una Biblia diciendo qué películas sí podían y qué películas no podían salir al aire y cuáles eran las escenas que les interesaba que no se hicieran públicas, no por materia de censura, sino que tú lo viviste, Arturo. La sociedad chilena fue en una etapa muy conservadora, muy católica, y ahora con Boric hasta se destruyen las imágenes religiosas, se hacen cosas que no se habían visto antes. ¿Qué pasa actualmente en Chile, amigo? Bueno, lo que tú estás describiendo está pasando en todas partes del mundo, no solo en Chile, y no tiene que ver solamente con Chile, tiene que ver con una juventud o con un público mucho más informado respecto a todo. Respecto a lo que pasa, a lo que no pasa. Bueno, sabemos igualmente que los medios manipulan la información que le entregan a cada persona, pero en fin, es la manera en que nos informamos usualmente. Creo que es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, no creo que sea un fenómeno solamente chileno. Lo que sí me gustaría comentar un poco es respecto a la figura de Sebastián Piñera, o sea, lo que ha pasado post su muerte y cómo Chile ha enfrentado esta situación. Primero que nada quiero decir que Sebastián Piñera era un típico empresario, si se le puede llamar empresario, porque nunca tuvo una empresa en realidad, sino que compañías que tenían que ver con finanzas, economía, etcétera. Una persona con una trayectoria empresarial muy dudosa. O sea, él fue incluso, tuvo juicios por muchas situaciones que él enfrentó. Él era lo que se llama un empresario ladino, ¿no? Un empresario que siempre encontraba el hueco legal para poder hacer algo ilícito, no ilegal. Y es una fortuna así. Hizo su fortuna de esa manera, atropelló mucha gente y finalmente terminó siendo el presidente de un partido político porque él financiaba ese partido político. En términos generales, una persona muy proactiva, muy creativa, entre comillas, en su manera de hacer negocio. Pero ese tipo de gente en muchos países, incluido Estados Unidos con Trump o Brasil con Bolsonaro o Argentina con Milei, creen en esta gente que tiene éxito empresarial. Creen que porque son buenos empresarios van a arreglar el país. La verdad dura es que el señor Piñera duplicó su fortuna durante sus 2 gobiernos. Esa es la realidad. Ahora, las reacciones han sido diversas. Primero, cuando muere cualquiera, o sea, cuando muere un cantante rock, la gente quiere estar en su funeral. Por lo tanto, obviamente habían 5 cuadras de fila para ver el funeral, el velorio del señor Piñera. Eso ha pasado con todos los personajes históricos y pasa con cualquiera. La gente dice, quiero estar en el funeral para después contarle a los nietos, yo estuve en el funeral de Piñera, ¿no? Pero no es más profundo que eso. Por otro lado, han habido manifestaciones terribles, o sea, él es citado como el principal responsable de una cantidad de violaciones de derechos humanos durante su segundo gobierno, que incluyen 400 personas con daños faciales u oculares causados por la policía con bombas lacrimógenas o cosas parecidas. O sea, él durante su gobierno tiene un muy cuestionado gestión en términos de derechos humanos, reconocido por las Naciones Unidas y muchos organismos. En lo que es derechos humanos propiamente tal se refiere, en lo que se refiere al abuso de la fuerza del Estado contra civiles
indefensos, por así decirlo. Entonces, su figura es muy controversial. Su figura siempre fue muy controversial. Entonces, incluso el otro día empezaba la Copa de fútbol, de soccer chilena, y tuvo que suspenderse porque había un lienzo enorme en el estadio que decía: Piñera, no te vamos a perdonar por los derechos humanos que tú ante los que tú estuviste presente, digamos, que tú hiciste posible los abusos. Entonces es una figura muy controversial. Su familia trata de decir que él murió como un héroe, que las últimas palabras fue sálvense ustedes. Después hay otras versiones que dicen que no fue tan así. Mira, él fue y será controversial eternamente. Para la derecha era un posible candidato presidencial para las próximas elecciones, y si él lo quería, probablemente lo iba a conseguir, porque la influencia que él tenía y la cantidad de dinero que él tiene, él está en los top 100 de Forbes. O sea, ¿crees que se llevó algunos secretos a la tumba? ¿Cuáles serían, si ustedes los chilenos, los analistas, conocen un poco más de ello, y si se pudiesen revelar que la historia no perdona y saca esas escenas oscuras de los es que no las perdona? O sea, él tuvo muchas apariciones, muchas intervenciones en nombre de nuestro país que fueron finalmente muy dañinas. Mientras había un litigio sobre la pesca en los mares del norte entre Perú y Chile, él se compró una naviera, una pesquera peruana, por si ganaban los peruanos, que finalmente ganaron. O sea, él era ese tipo de persona, ¿me entiendes? Hay personas que lo defienden diciendo: bueno, pero él enfrentó la pandemia de una manera increíble. Bueno, eso es relativo. Llegamos tarde a la pandemia. Claro, él tenía mucho dinero en ese minuto, entonces compró millones de dosis, y en ese minuto, acuérdate que eran dosis limitadas, por lo tanto, cuando un país sobrecompraba, había otro país que se quedaba sin. O sea, Senegal o todos esos países africanos que tenían 1.000 vacunas, y aquí habían 350.000 o 2 millones de vacunas, ¿me entiendes? Entonces, él en ese sentido probablemente actuó muy bien como un empresario, como haría un privado, digamos. Vamos y compremos todo y se joda el resto, ¿no? Entonces, sigue siendo una figura muy controversial. Ahora, increíblemente, esta gente es admirada por sus pares. O sea, cuando alguien logra hacer una trampilla así de ese tipo, todo el mundo dice: puta, el tipo inteligente, sí, es por eso que es millonario, ¿no? Porque es mucho más inteligente que nosotros. La gente los admira, y después la mitad de la población vota por ellos. Como en todos los países, la mitad de la población vota por uno y la mitad por el otro, ¿verdad? Variando en 5 puntos más o menos. Por lo tanto, la mitad de este país creía que efectivamente ese personaje iba a resolver cosas. Finalmente, la verdad dura es que él quedó con muy mala imagen en todos los frentes después de su mandato. La gente de derecha y la gente de izquierda, por así catalogarlos, digamos, estaban todos contra él. O sea, nadie terminó su gobierno con una aprobación ridícula, y lo hizo muy mal. Ahora, visto desde otro punto de vista, tú podrías decir: bueno, fue un tipo que fue empresario, fue millonario, fue presidente 2 veces, o sea, un tipo que en el portfolio, digamos, es un tipo hiper exitoso, ¿verdad? O sea, ¿qué más puede querer alguien en la vida? Y es más, muere como un mártir en un accidente de helicóptero, o sea, que solo refleja su personalidad. O sea, él le dijeron que no podía salir, le dijeron que el clima estaba malo, y él, como un buen millonario que piensa que no le va a pasar nada en la vida, agarró su helicóptero y se largó igual y se mató. O sea que él lo tripulaba. Claro, él era piloto de helicóptero, sí. Curioso, porque aquí en Georgia, un gobernador, Zell Miller, los 2 periodos que gobernó, su piloto helicópterista era chileno, y tengo entendido que son militares chilenos, y dicen que están muy bien entrenados, debido a que en la Patagonia y todas esas áreas con mucho viento agarran mucha pericia para volar los helicópteros. Ahora, la
última pregunta y por favor, dímela como realmente tú lo sabes hacer. ¿Cuál fue la reacción de Boric ante el deceso de Piñera? Ya acabas de mencionar que era favorito para correr en la próxima elección. ¿Qué piensa Boric? Bueno, fíjate que curiosamente Boric, de todas las figuras políticas, fue el más respetuoso. O sea, el tipo le hizo un funeral de Estado, como merece un expresidente. El tipo fue a su funeral, tuvo parado al lado de su cajón haciendo la vigilia. Incluso públicamente reconoció que mientras él era diputado y Piñera era presidente, él había sido a lo mejor un poco rudo, un poco injusto en alguna de las cosas que había dicho. Lo dijo públicamente y dijo que realmente sentía haber sido tan intransigente en algunos temas, pero reaccionó muy decentemente, diría yo, de una manera muy moderada, como corresponde. Fueron rivales políticos en un minuto, pero ¿sabes qué, Francisco? Fuera de todo esto, hay una reflexión que hay que hacer. Es lamentable que un ser humano muera de esa manera. Es lamentable que un ser humano deje una familia, independiente si son multimillonarios y quedaron más millonarios ahora, da lo mismo eso. El hecho de que un ser humano muera es terrible, no es bonito, en un accidente menos bonito. Un tipo de 74 años que probablemente podría haber hecho muchas más cosas en su vida, siempre va a ser lamentable. ¿Qué te puedo decir? El resto de las opiniones, bueno, no sé, hay otro millonario muy famoso chileno, no chileno, americano, que tiene una reserva que donó 350.000 hectáreas o algo así al gobierno de Chile, que se llama Douglas Tompkins, un parque que se llama Pumalín. Piñera, cuando conoció el proyecto de ese proyecto, compró un fondo muy cerca y también es como un santuario de la naturaleza, una cosa enorme. Bueno, curiosamente, después de visitar a este señor millonario Tompkins también murió en un accidente y también murió por porfiado. Wow. Se fue en su kayak a hacer un tour un día que no se debía hacer, con ropa que no era, él era un outdoors total, era el dueño de North Face, o sea, él fue el creador de North Face, ese nivel el tipo fue con ropa común y corriente a hacer kayaking, se le dio vuelta el kayak y no pudo salir y se murió. Wow. Las coincidencias... Sí, yo creo que los millonarios muchas veces piensan que son inmunes a muchas cosas, ¿no? Incluida la muerte. Son muy atrevidos en todo lo que hacen, mucho más atrevidos que uno, obviamente. Seríamos millonarios, Francisco, si fuéramos más atrevidos. Exactamente. Bueno, fuimos atrevidos y no éramos millonarios, tú lo recuerdas. Fuimos atrevidos por otros, a cuenta de otros. Exactamente, grandes corporativos. Y bueno, qué buena vida nos dimos, hermano. Sí, eso sí. Oye, Arturo, y para cerrar, ¿qué pasa con Boric? ¿Sí está alineándose al Foro de Sao Paulo y al Foro de Puebla, o él está tomando su propia retórica, como que no quiere aceptar que Daniel Ortega y que Lula da Silva y que Nicolás Maduro le den injerencia dentro de su gobierno? Así lo veo desde acá. Lo veo un disidente de eso. Mira, tú sabes que yo soy un fan de Boric. Para mí es una persona moderada que ha hecho correctamente lo que ha tenido que hacer. Quizás poco atrevido en algunas situaciones, quizás no se ha atrevido a enfrentar algunas situaciones con fuerza, digamos, pero yo siento que él es una persona ponderada y que está tratando de hacer lo correcto en esa perspectiva, ¿no? Ha tenido gestos con Palestina, ha tenido gestos con muchos otros países que han estado pero jamás ha ignorado nada. O sea, saludó a Milei cuando Milei salió. Para mí es un tipo ponderado que está haciendo las cosas de forma correcta.
no me parece que sea un disidente. Me parece que él acepta que Bukele es una dictadura, que Ortega es una dictadura, que Maduro es una dictadura. Él lo ha dicho públicamente, él no niega que son dictaduras, ¿no es cierto? Y él condena eso abiertamente, nunca ha dejado de condenarlo. Ahora, Perdón. hay una gran disidencia de chilenos radicados en México desde la caída de Allende, empezando por su hija, pero esos chilenos tienen ciertas visiones acerca de este gobierno. ¿Tú qué les podrías decir, que hay algunos de ellos viéndonos, sobre lo que ha hecho o ha dejado de hacer el presidente actual en Chile? Es difícil. Yo pienso que las personas que viven afuera de Chile y que se fueron durante la dictadura militar son personas que se radicalizaron bastante en su pensamiento, y me parece bien. O sea, a ellos les tocó vivir una época terrible, tuvieron que exiliarse de Chile, etcétera. Por lo tanto, las medias aguas para ellos no funcionan, digamos. Y Boric podría decirse que funciona en las medias aguas, digamos. Podría decirse que trata de navegar en esta nueva panacea que es como los acuerdos que están todos tratando en todos los países del mundo, tratando de llegar a esta como forma de acuerdo, ¿no? entre derecha y izquierda para no producir rollos internos. Pero insisto, yo creo que él está por buen camino. Piensa tú que él tiene un parlamento que mayoritariamente es contrario a él. Sin embargo, han podido igual pasar algunas leyes, etcétera. Ahora, ¿cómo lo sientes tú al presidente? ¿Pro privatizar empresas públicas? ¿Cómo se ve el panorama en la minería, que es uno de los rubros más importantes en Chile? ¿Qué se siente en el mundo de los negocios? ¿Chile está creciendo, está estable o está decreciendo? Ahora, cuando uno habla de Chile en el contexto de Latinoamérica, uno habla de un país, probablemente el país más estable económica y financiera, etcétera, y políticamente, digamos, desde hace por lo menos 30 y tantos años. De manera tal de que eso, claro, tenemos una inflación moderada, tenemos un desempleo moderado, pero no son cifras espectaculares en ninguna dirección. Yo te diría que siguen un promedio de lo que han sido los últimos años nomás. No tiene que ver ahora, es que hay una cosa bien importante, que es que los gobiernos en Chile duran 4 años. 4 años es un periodo muy reducido para ser presidente. Es decir, tú te llevas los aplausos y las condenas de las cosas que hizo el presidente anterior, la mayoría de las veces. Esa es tu herencia, digamos. Así que las cosas propias, probablemente uno las ve después, digamos. O sea, igual como ahora, no sé, ahora si aparecen 100.000 casas que Piñera planificó y que las tiene que hacer Boric, va a ser una obra de Boric, ¿verdad? Y si el otro dejó una escoba internacional, un desarrollo internacional económico, lo va a pagar el presidente de turno, no el tipo que lo provocó. Así que en ese sentido, ¿qué quieres que te diga? Es complejo hacer una... ¿Cómo? ¿Crees que se pueda reelegir Gabriel Boric, apreciado Arturo? No creo. Entiendo que no se puede en Chile todavía, no estoy seguro de lo que te voy a decir, pero entiendo que todavía no podemos elegir un presidente 2 veces seguidas, digamos. De hecho, Piñera y Bachelet fueron con un periodo intermedio. Así que, pero sí, no sabría decirte, no existen figuras de izquierda muy fuertes, son todos bien jóvenes. Hay una ministra del Interior que es interesante, pero no hay mucho reemplazo ahí, ¿eh? Y todavía faltan casi 2 años, ¿no? Así que es difícil perfilar
Para la derecha ya tienen más o menos claro cuál va a ser el candidato de ellos. Va a ser una señora que se llama Evelyn Matei, que ya ha participado en primarias anteriores y no le ha ido muy bien. Ahora, Gabriel Boric es, si no junto con Bukele, uno de los presidentes más jóvenes de América Latina. Exactamente, sí. Está la polémica en este momento de que los presidentes longevos, refiriéndonos a el mexicano, Andrés López Obrador, y al presidente Biden, y al presidente Lula da Silva, y a Donald Trump, todos ellos son ya pues demasiado grandes, por no decir ancianos. Y estoy de acuerdo contigo, sí. ¿Crees tú que Gabriel Boric represente ya la nueva camada, la nueva ola de jóvenes en los gobiernos, que posiblemente es lo que la población demanda en su totalidad en toda la región latinoamericana? Sí, yo creo que sí, absolutamente. De hecho, no sé, en alguna conversación anterior repasamos esto, ya se me olvidaron los números, pero en el mundo hay muchos presidentes, hay 5 o 6 presidentes que tienen 40 años o menos, y eso es un hecho. Ahora, sin duda, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que los viejos ya no funcionan en el tema. Entiendo que hay temas que no se van a poder eliminar de raíz porque son endémicos en todos los países, como son la corrupción, por ejemplo, que no se va a poder, obviamente, destruir de un momento a otro hasta que realmente hayan penas ejemplarizadoras para los corruptos, ¿no es cierto? Cosa que no hay. La verdad es que la mayoría de los corruptos tienen tanto poder que nunca llegan a ser procesados ni nada, ¿no es cierto? Entonces, pienso que sí, definitivamente, ahora uno ve, claro, locos como Bukele, ¿no es cierto?, que agarran a todos los presos y los meten en una cárcel y con eso a todo el mundo se le olvida que es un dictador, ¿no es cierto?, como imagen internacional. Pero yo creo en no sé, en la ponderación. Trudeau también es un ejemplo, ¿no?, el canadiense, que llegó muy joven también a ser político y hizo una carrera política y tuvo unas presidencias bastante exitosas, si hablamos de dejar a Canadá en un sitial, digamos, en que no se pierda Canadá como potencia, ¿no? Y muchos otros jóvenes. Yo creo en los jóvenes, creo definitivamente, pero te digo, los vicios de la política antigua y de la forma de hacer negocios antigua va a tomar mucho más tiempo que ese para perderse, digamos. Tiene que existir una nueva moral al respecto, pero siempre van a estar los empresarios o la gente que va a lucrar, ¿no es cierto?, indebidamente, pues, sí, eso es inevitable. Ahora, Arturo, agradeciendo tu tiempo ya para cerrar, porque sé que eres un hombre muy ocupado, tu agencia de publicidad, tus proyectos fílmicos, ¿se le ha visto algún sesgo de corrupción a Gabriel Boric? Bueno, a él personalmente no, pero sí han habido unos casos muy graves de corrupción en gobiernos regionales en el norte de Chile y en varias Ahora hay dos tipos de corrupciones, ¿no? Una es la corrupción política que se ha hecho que se hizo en el norte de Chile, donde hubo una gente incluso del partido de Boric que estuvo involucrada en desvío de platas de fundaciones y de corporaciones, lo que significó una fiscalización de todas las corporaciones y fiscalizaciones en Chile. Y se descubrió que la mayoría de ellas eran truchas, digamos, pero eso en todas partes del mundo. Las fundaciones y las corporaciones sirven para lavar plata, para desviar plata, para un montón de cosas, ¿no? Sí, esos casos de corrupción se han perseguido, hay gente que está detenida, pero está el otro tipo de corrupción que apareció mucho también, que es la corrupción de los alcaldes, que ya no es política, sino que es independiente de los partidos políticos. Ya no son conexiones políticas, ya son conexiones económicas, que hay, no sé, 10 alcaldes en juicio en este minuto por multimillonarios desvíos de fondos. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Desgraciadamente la corrupción
Yo pienso que nuestro sistema socioeconómico, la enfermedad de nuestro sistema socioeconómico es la corrupción. Y es lo que finalmente le dice a la gente que en realidad algo no está funcionando bien ahí, porque la corrupción, digamos, está en el nivel de generación de platas negras, como se llama, ya sea de tráfico de personas o drogas, lo que sea, ¿no es cierto?, sobre las cuales el sistema está funcionando, porque ese dinero obviamente está en los bancos y en todos lados y en las empresas constructoras. Bueno, no sé, si no hay una moral respecto a eso, no tenemos mucho... ¿Eh? Es un tejido social, ya en cada gobierno son parte de una costura que ya impera. Es que si uno piensa, primero, es un trabajo ser político, ¿no es cierto? Es un trabajo. Por lo tanto, como en todos los trabajos, las personas tratan de sacar el mayor provecho posible, independiente de la filosofía del tema, porque no hay una filosofía en realidad. El que se presenta alcalde es el tipo que sabe que va a conseguir una cantidad de conexiones para el resto de su vida, ¿no es cierto?, impresionante, pues, o sea, que va a poder vivir el resto de su vida, aunque no se robe ni un peso. Él sabe que va a tener conexiones para el resto de su vida. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente siempre van a haber pillines y la mayoría de la gente que se va a meter en eso va a ser gente que va a querer, que tiene es poca la gente que uno ve, ¿no es cierto?, con servicio público real, es muy poca. O sea, fíjate en lo que ha pasado incluso en las iglesias, ¿no? O sea, que eran como el reducto moral donde se ve corrupción y abusos y mil cosas que se han descubierto. Entonces vivimos en una sociedad un poco enferma con esos temas y no sé, de repente piensa que uno que es no sé, la distribución injusta y la manera en que estas cosas se ven al final, ¿no? Sigue habiendo poder, hay corrupción, alguien dijo por ahí, Arturo Paso. Y nada más para que cierres el programa, porque tú eres un intelectual. ¿Qué perspectiva tienen los chilenos que han vivido en México y que han regresado a Chile? ¿Y qué dicen de México? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten que va a pasar con México? Oh, no sabría mucho qué decirte. Tengo de hecho un hijo viviendo en México que se fue a vivir a México por buscar más oportunidades y ha tenido más oportunidades en México que en Chile. Chile es un país con muy pocos habitantes y con un nivel de competencia muy grande en los trabajos, con mucha inmigración, con mucho... No, es un país muy caro, no es un país simple. No sé, yo les diría a los que viven allá que se vengan, que aquí está lindo, pero aparentemente las cosas, no sé, por lo menos en el ámbito que trabaja mi hijo, le han funcionado mejor allá que acá. Yo creo que la imagen interna, por eso a mí no me gusta mucho opinar de las políticas de otros países, porque la imagen interna de la situación política es muy diferente a la percepción externa, porque la percepción externa, en primer lugar, depende de dónde yo me informo, ¿verdad? La realidad interna es enteramente distinta. Uno ve a la gente protestando, pero también, claro, porque a un medio le interesa mostrar eso. Pero, claro, uno ve, por ejemplo, los altos índices de delincuencia que se manifiestan, ¿no es cierto?, en todos los países del mundo, pero en Chile también. Pero la verdad es que yo voy a los lugares donde dicen que está todo pasando, el centro de la ciudad o más abajo de la ciudad o lugares así, yo no veo nada. Yo no veo nada, o sea, hay una exacerbación de un montón de fenómenos sociales porque los medios no tienen otras noticias, ¿no? Y porque los medios finalmente están financiados y los dueños son los que están en el poder, pues los que tienen o el poder político o el dinero, pues. Entonces es complicado, pero los jóvenes nos salvarán. Ojalá. Y mira, te comento el ejemplo de mi hijo. Mi hijo fue invitado a la Ciudad de México por uno de sus mejores amigos de la escuela de toda la vida, un chico judío, muy americano, muy buena gente. Él es matemático, trabaja para una de las más grandes redes sociales en el mundo y fue enviado a la oficina de México simplemente a estudiar los
algoritmos, tú sabes, cuando hay algo que predomina, los trends y todo eso, y a convertirlo matemáticamente hacia dónde va exactamente cada tendencia, porque ellos saben que hay muchos granjas de bots en México que favorecen al gobierno actual, pero que no dicen la verdad. Entonces ya están estudiando eso, encaminado a saber hacia dónde realmente viene la elección presidencial en el próximo junio. A lo mejor esa misma red social irá a Chile cuando tengan elecciones y van a hacer lo mismo, porque ya esa red social no va a permitir el uso o la intervención de granjas de bots, porque lo consideran algo muy ilegal. Y bueno, Arturo, pues el tiempo se nos ha agotado. ¿Hay algo más brevemente que desees agregar? No, nada más, Francisco. Muchas gracias por la invitación y que nos vaya mejor a todos. Eso es lo único que puedo pedir. No, y el agradecido para México, y para Chile y para todo. Que hay gente en Chile, algunos de ellos mexicanos, chilenos, chilenos mexicanos, algunos otros chilenos puros como tú, que nos ven y que te mandan saludos. Arturo Paso, cineasta, productor ejecutivo de grandes comerciales de Chevrolet en las montañas, tanto en inglés como en español, que usted ve y la gente se imagina, esa camioneta tan linda está en la carretera a las montañas de Estados Unidos o de Canadá. No, es en Chile, en los grandes paradisíacos escenarios que tienen ellos. Te mandaban, tengo entendido, la camioneta hasta empacada para que nadie la viera. Así es, pues. Sí. Y ustedes la desempacaban para filmarla en esos montañas. Y después se envolvía nuevamente. Y se regresaba a Estados Unidos. Así es. Arturo, tienes tantas cosas que contarnos, como el día que nos platicaste de los mineros de Chile, que tú filmaste también. Hay mucha historia detrás de Arturo Paso. Un gran personaje, un intelectual. Te mando un abrazo, hermano. Saludos a Chile y nos despedimos por este programa y esperamos platicar pronto. Arturo Paso, muchas gracias. Agradecemos el favor de tu atención. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Chao, Francisco. Gracias. Las deportaciones de venezolanos se extienden por toda Europa. Las deportaciones de venezolanos se están extendiendo por todo el mundo. ¿Por qué? Esto es muy sencillo de explicar. Cuando tienes la conducta o la capacidad de creer que todo el mundo está obligado a darte, a ayudarte, a apoyarte, nada, vaya a exigir a tu país, porque nos hemos convertido en eso, en una carga para todos los países. Desde Alaska hasta la Patagonia somos una carga. No hablemos de España, no hablemos de Portugal y infinidad de países de la Unión Europea. Entonces llegan a reclamar derechos, llegan a querer imponer sus costumbres nefastas, llegan a un edificio y el único edificio, apartamento donde se escucha ruido donde ellos viven, quieren respetar el tránsito, las luces de los semáforos. Entonces, ¿cómo lo hacemos, hermano? No llegan con humildad, llegan a creer, a decirle a la gente, no, yo en mi país tenía 2 carros, 2 casas, yo soy ingeniero, soy arquitecto. Eso cae mal y llegan hasta con los zapatos rotos en muchas ocasiones. Entonces ya los países se están cansando, ya las políticas internas de los países ya han tomado decisiones duras, decisiones drásticas, que obviamente pues pagarán justo por pecadores porque no los podemos meter a todos en el mismo costal. La primera oleada de inmigrantes que salió fue la que abrió el camino y les creó una buena reputación. Pero como ahora ya se dieron cuenta que cualquier mequetrefe puede salir hasta sin pasaje, por ahí dando lástima, pues recorren muchísimos países y muchísimos kilómetros. Hay gente que se ha ido a los Estados Unidos sin un peso y están allá representando una carga fiscal, dando vergüenza, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Conocen todos los refugios, en New Orleans, en Boston, en Atlanta, en Detroit, donde estén,
Entonces se van de un refugio para otro y pasan años y años y se llenan la boca diciendo que están en Estados Unidos y la familia en su país, quizás esperando que un día les ayuden. Y nada, porque muchos que se han ido, que uno les escribe, automáticamente no le responden, estoy en Atlanta, pero no te responden por qué. Porque están en un refugio. No les da vergüenza, gente joven, llena de vida. Porque esa fue la mentalidad que les metió la mortadela sideral, y entonces pues ahora ellos se acostumbraron a vivir la vida light, a que todo el mundo tiene que darles, a que es obligación. Pero si supieran que salen y les toca trabajar, entonces pues las cosas serían a otro precio. Y no dudemos mucho de que si en los Estados Unidos llega a ganar Trump, que es bastante probable, les voy a contar que van a llegar como llegaron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial a América, incluyendo Venezuela misma, los Estados Unidos, en barcos por miles. Ese punto va a llegar porque es que ustedes cansan a todo el mundo, hermano. Ustedes tienen cansado a todo el mundo con su altanería, con su arrogancia, con su prepotencia, con ese ego que... Entonces, bueno, empezarán las deportaciones masivas de Europa, de Norteamérica, de América del Sur, que ya hay muchísimos países trabajando en ese tipo de cosas, por culpa de ustedes mismos, hermano. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.